Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Close Up en este sábado 20 de julio. En esta ocasión corresponde a la empresaria Altagracia Gómez Sierra, quien será el enlace entre el sector empresarial y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto ya que su fortuna familiar se debe principalmente a las privatizaciones en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, un expresidente bastante criticado por el movimiento denominado Cuarta Transformación, en la que ahora colabora Altagracia. Siéntese, póngase cómodo y hasta aquí, bienvenido. Vamos pues al close-up de Altagracia Gómez. La empresaria Altagracia Gómez Sierra es la tercera generación de una familia de Jalisco que se enriqueció principalmente a partir de que el presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó diversas empresas públicas, entre ellas la maicera Minsa y la fabricante de autobuses Dina, que después conformarían el ahora Grupo Promotor Empresarial de Occidente, conocido como PEO, y que ella preside. Altagracia será el enlace entre el sector empresarial y el gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum, a quien le encargó coadyuvar para potencializar la relocalización, el famoso nearshoring, pero también potencializar la política industrial, los polos de desarrollo en el sureste y también la inversión en infraestructura y energía. Ambas, Sheinbaum y Altagracia, se conocen desde el año 2022 y su empresa familiar, Dina, presidida ahora por su hermano Arargo Gómez, colaboró en proyectos de electromovilidad cuando la doctora era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su cargo honorífico se asemeja al que tuvo el empresario regiomontano Alfonso Romo a inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también cuenta con un consejo asesor de empresarios, entre ellos Carlos Slim. De la generación millennial, Gómez Sierra no tiene redes sociales y hasta hace unos meses tenía un perfil bastante bajo fuera del círculo empresarial. Ella llegó a decir a finales del año 2022, "A mí me conocen los que me convenga que me conozcan". De hecho, no es la primera vez que la empresaria y su familia se relacionan con el poder político desde el poder económico. El padre, Raimundo Gómez, era muy cercano a Carlos Salinas de Gortari y durante el gobierno de derecha de Felipe Calderón, la empresa Minsa le vendió harina ante el aumento del precio de la tortilla. Uno de los principales mentores de Altagracia es Rogelio Gascaneri, quien fue director de la CFE del 94 al 99 y que es muy amigo de la familia. A él, ella le pidió asesoría sobre cómo comprar al gobierno energía geotérmica. Finalmente decidió no comprarla porque hubo muchos cambios en la CFE y escuchen, venía un nuevo gobierno que no estaba a favor de la reforma eléctrica. Así lo aseguró Altagracia sobre el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Su padre, el empresario y exsenador priista Raimundo Gómez, declaró en junio del año 2022 que el gobierno actual los ve totalmente de derecha. Si bien el origen de la riqueza de la familia de la que están tanto Raimundo Gómez Flores como Altagracia Gómez es anterior al gobierno de Salinas, mucho antes de que se empezara, se puede decir que las privatizaciones que logró con las que se benefició durante el gobierno de Salinas van a ser las que hagan que su riqueza pues llegue a las grandes ligas. El historiador Gutiérrez también abundó que en el año 93, previo a las elecciones presidenciales donde finalmente resultó electo Ernesto Zedillo, el dirigente del PRI, Genaro Borrego, de ese entonces, Salinas de Gortari y el exsecretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, se reunieron con empresarios que habían sido beneficiados por la privatización del gobierno de Salinas, entre ellos Carlos Slim a través de Telmex y el propio Raimundo Gómez Flores, el priista padre de Altagracia. Luego de una filtración periodística, se informó que les habían pasado la charola para la campaña presidencial. Finalmente, Borrego renunció a la dirigencia priista y en el año 2000, Zedillo le pidió al padre de Altagracia que se fuera al Senado, esto de acuerdo con lo narrado por la propia Altagracia. Muchas de las grandes fortunas que se han formado en México han sido de empresarios que han aprovechado su cercanía con el gobierno nacional. Recordemos que en 1993
Cuando iba a iniciar ya la campaña presidencial del PRI, que entonces, bueno, y el candidato iba a ser Luis Donaldo Colosio, pero ya sabemos cómo terminó. Recordemos que a principios de 1993 hay una reunión en la casa de don Antonio Ortiz Mena, el antiguo secretario de Hacienda, donde acude el líder del PRI entonces, Genaro Borrego Estrada, y Carlos Salinas de Gortari, donde convocan a los empresarios más importantes del país, empezando por Carlos Slim, por Emilio el Tigre Azcárraga y otros, incluyendo a Raimundo Gómez Flores. Esos empresarios, una buena parte de ellos, habían sido muy beneficiados por las privatizaciones del gobierno de Salinas, empezando por Slim y en menor medida, pero también muy significativa, Gómez Flores. Y recordemos que allí se les solicitó una cuota de 25 millones de dólares a cada uno para que apoyar la campaña presidencial del PRI. Aceptaron, pero alguien, no se sabe quién, le filtró la noticia al diario El Economista, que dirigía entonces Luis Enrique Mercado. El Economista la dio a conocer, luego lo hizo la revista Proceso, y parece que el plan sea, no, es probable que se haya ejecutado algún tipo de colecta en beneficio del PRI de todos modos, pero ya no fue en los términos en que eso se acordó, e incluso Genaro Borrego tuvo que renunciar a la presidencia del PRI. Pero digamos, se recuperó de esa manera una relación funcional para el régimen priista, ahora vuelto neoliberal con Salinas a la cabeza, y los grandes empresarios del país. Ahora, a sus 32 años, su hija Altagracia es la presidenta del segundo productor mundial de masa de maíz, Minsa, por lo que la revista Expansión la identificó este año 2024 como la tercera de las 100 mujeres más poderosas de negocios en México. Su agenda suele estar llena de juntas o viajes en avión, tanto para hacer negocios como bien para visitar a su familia en Guadalajara. Su hermano, Arargo Gómez Sierra, es el actual presidente ejecutivo de Dina, el fabricante de camiones que su familia compró al Estado en el 89 por un precio menor a su valor. Un año antes, Raimundo Gómez acudió a Austria con una mochila del equipo de fútbol de las Chivas a solicitar un crédito para ello. Altagracia Gómez dio una reciente entrevista a Sabina Berman, quien le preguntó precisamente sobre este tema de las privatizaciones. Ahora venimos de una época en México, la época del neoliberalismo, donde se crearon muchas fortunas en vista de la transferencia de monopolios del Estado, se convirtió en monopolios privados. Por ejemplo, el caso de Carlos Slim. Y venimos más recientemente, una crítica feroz a esas transferencias que se hicieron. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué estamos transitando? Bueno, lo primero que yo diría, para ser completamente clara, es que, por ejemplo, Dina era una empresa del Estado, sí, que se vendió en el 89, precisamente a mi familia. No era una empresa con concesiones, no era una empresa, en ese momento era una empresa con monopolio, desde luego ya no es. Cuando se abrió para todos en lo particular. Pero yo diría que cada caso se debe de analizar, porque cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene sus méritos y cada caso tendrá sus desventajas también a posteriori, ¿verdad? En ese sentido, considero que, por una parte, a donde se está teniendo que transitar es pues al proyecto que la doctora propone, un poco de prosperidad compartida. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, hacía audiencias muy temprano, a las 6 de la mañana. A una de ellas acudió Altagracia Gómez precisamente para plantearle ideas sobre una licitación de transporte público. En febrero de 2023, su empresa de transportes, Dina, trabajó con prototipos de unidades eléctricas con capacidad para 40 pasajeros para la famosa RTP, la Red de Transporte de Pasajeros, justo del gobierno de la Ciudad de México. Además de Dina, Raimundo Gómez y su socio Salvador Sánchez eran accionistas de la empresa de transporte Estrella Blanca, la cual por cierto fue rescatada por el Fobaproa. Esta se extendió con la adquisición de 3 estrellas de oro. Al atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de esa empresa de autotransporte, surgió una huelga en los 90 que por falta de apoyo sindical culminó con el despido masivo de 1,067 trabajadores. A 29 años de ese conflicto,
están exigiendo reparación de daño precisamente a la hija de Raimundo, Altagracia Gómez, quien actualmente es la presidenta de todo el conglomerado familiar. Lo anterior con vistas a la reapertura de la fuente de trabajo y el pago de los salarios caídos. Todo esto, toda esta protección que han tenido las empresas o los empresarios, pues no deriva de otra cosa más que del poderoso influencia que ha tenido o que han tenido a partir en particular del sexenio de Salinas, en donde se encumbraron. Y en particular Raimundo Gómez Flores es quien más se encumbró. O sea, de hecho, él fue quien directamente negoció cuando fue lo de Fobaproa, que se le rescatara Estrella Blanca. Entonces, em, pues el hecho es que siempre han tenido un muy poderoso apoyo. Por eso es que pudieron desalojar a todos los trabajadores sin orden judicial y con apoyo de fuerzas federales y locales y municipales, porque tenían un apoyo político inmenso. La familia Gómez Flores, pues ahora está liderada, o sea, se ha realizado la transmisión de liderazgo hacia Altagracia, que es lo que básicamente ella ha informado. Entonces, eh, en realidad, al estar ella enfrente, pues de nueva cuenta están cerca del poder político y así es como es algo que ellos tienen muy claro en la familia Altagracia, incluso en un podcast, él allí dice específicamente en el minuto 46:35 segundos, 46:35 segundos, dice, si tu ventaja competitiva es que eres amigo de X político, bueno, entonces tienes que mantener esa relación y asegurarte que el otro también se mantenga en ese puesto, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha claridad de la relevancia política de su papel. Antes de relacionarse con Claudia Sheinbaum, en octubre de 2022, Altagracia Gómez estuvo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, cuando se ratificó la cooperación de su empresa maicera con el gobierno federal para hacer frente a la alta tasa de inflación de entonces. En un evento en Guadalajara, la doctora Sheinbaum le preguntó sobre qué se podía hacer para frenar precisamente el aumento del precio de la tortilla en el marco de la invasión de Rusia en Ucrania. Ya durante la campaña presidencial, la candidata morenista le encargó coordinar 58 foros sobre el desarrollo regional como parte de Diálogos por la Transformación, un equipo que la empresaria calificó de apartidista y tampoco político. Tras la victoria electoral ya en junio pasado, se le ha visto al lado de la virtual presidenta en encuentros con representantes de la iniciativa privada, incluyendo con Sergio Méndez, el director en México de BlackRock, ¿sí?, el fondo de inversiones más grande del mundo. Entre presidentas nos entendemos bien, ha dicho Altagracia. No sorprendió entonces que la presidenta electa la designara como la cabeza del Consejo Asesor Empresarial, a la par del futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del próximo canciller, Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo, con un padre priista y salinista, que le dejó una reparación de daño pendiente por despido masivo de 3 estrellas de oro, la heredera del conglomerado se presenta como una empresaria que se preocupa por el beneficio social y los derechos laborales. Incluso utiliza conceptos relacionados con la denominada 4T, como Plan C, prosperidad compartida y transformación. Bien, para algunos esto solo es estrategia política. Ella siempre ha hablado sobre la necesidad de tener ciertos apoyos a la gente sociales, ha hablado sobre que se necesita que se reduzca la pobreza, ¿sí? Pero pues realmente debemos estar conscientes de que ella lo está manejando con una lógica más política que su trayectoria, sí, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? En términos de su trayectoria, pues realmente ha manejado grandes conglomerados de empresas. Grupo Minsa es una empresa gigantesca. Entonces, pues la verdad es que sí podemos pensar que es un poco lo que últimamente está diciendo, es una manera de acercarse, ¿sí? En particular a lo que es las ideas de Morena. Si ella está colaborando con un gobierno que va a entrar, ella necesita tener una plataforma política y una plataforma pública, ¿sí? Y eso es algo que debe construir justamente en estos días. Entonces, esto creo que sí es bien importante mencionarlo porque si pensamos, por ejemplo, en el antecesor hace 6 años de ella, o sea, Alfonso Romo, eso era lo que él carecía, ¿sí? O sea, a final de cuentas, aunque puedan tener contactos en el ámbito empresarial,
también necesitan tener contactos en el ámbito político y social, y creo que esto es lo que ella está tratando de construir, una imagen, lo cual creo que es correcto, dadas las circunstancias. Cuauhtémoc Rueda, el vocero de los trabajadores de Autotransportes 3 Estrellas de Oro que fueron despedidos por el grupo de su padre, agregó lo siguiente. Si en verdad tiene esta vocación, que es congruente con derechos humanos y de la que hablan de prosperidad compartida como continuidad del principio primero los pobres, por el bien de todos primero los pobres, entonces pues sería, creemos, justo que pudiera ella sentarse en una mesa de negociación con los trabajadores o que la acompañara en su caso, una mesa de negociación, porque pues al final hay una responsabilidad allí que se arrastra por las decisiones que se tomaron en el contexto de sus familias, de la familia Gómez Flores, de su padre, de su tío Rafael Gómez Flores, ¿no? En el contexto de Estrella Blanca. Y que pues en esta mesa pues se logrará llegar a acuerdos reparatorios. Para este close-up se pidió entrevista con Altagracia Gómez. Sin embargo, el equipo de comunicación social de la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que por el momento la empresaria no está dando entrevistas. Es momento de pasar al primer close-up, familia priista y salinista. Altagracia Gómez Sierra nació en Guadalajara a inicios de la década de los 90 entre cojines de seda. Como su padre, el empresario y exsenador priista Raimundo Gómez le inculcó a ella y a sus dos hermanos al leerles de pequeños una carta de Álvaro Obregón para que fueran conscientes de su privilegio. Con estudios de negocios en Harvard y abogada por la Escuela Libre de Derecho de México, logró cumplir con el contrato de venta de Minsa, pero en Estados Unidos, sin tener que pagar una multa y desde entonces, en el año 2016, tomó las riendas de la empresa maicera con relevancia económica, social, pero también política. Pero desde los 13 años entró a trabajar al grupo familiar que actualmente lidera. En el 2000, el presidente priista Ernesto Zedillo le pidió a su padre Raimundo Gómez que contendiera por una senaduría por el PRI, según la empresaria narró en el podcast financiero Cracks. Priista desde 1970, el papá fue senador del 2000 al 2006, periodo en que contempló ser gobernador de Jalisco. La función de la preadolescente Altagracia era levantarse temprano para entregar a las 8 de la mañana una síntesis informativa sobre noticias relacionadas con la precampaña a la gubernatura y, por supuesto, sobre el maíz. Como parte del negocio inmobiliario de la familia, colaboró en la estrategia de venta de departamentos de lujo en Acapulco Guerrero, todo esto en plena crisis inmobiliaria del 2008. Un par de años después se trasladó al Estado de México para ser pasante en Minsa, en Tlalnepantla, la primera sede, cuando en 1950 aún era empresa pública, hasta que su padre la compró al Estado mexicano en los 90. Pero antes de llegar a las grandes ligas, su abuelo, Alfonso Gómez, puso los primeros cimientos. Con el dinero de su trabajo en el Hotel Roma de Guadalajara, instaló una lavandería industrial que daba servicios a los hoteles. Además, fundó la compañía Panoramex, que dio servicios turísticos para viajar hacia Tequila o hacia Chapala, lo que hoy se conoce como pueblos mágicos. El abuelo murió muy joven, a los 42 años. Entonces, el padre de Altagracia tomó las riendas a los 16. Vendió la lavandería y apostó al sector inmobiliario. El primer fraccionamiento que construyeron en Zapopan, Jalisco, lo llamaron Altagracia, en honor a la abuela. Y ahora tienen más de 140 desarrollos icónicos como Valle Real y Puerto de Hierro. Con lo ganado por el sector inmobiliario, compraron Minsa, la fábrica de maíz creada en los 50 por el gobierno federal, entonces conocida como Maíz Industrializado y luego Miconza. En ese entonces, según narra la revista Expansión, Raimundo era un aficionado a las camisas de luto hawaiano en pleno club de industriales y de lenguaje igualmente florido. Era un recién llegado a las grandes ligas. La misma Altagracia comentó en el podcast Cracks lo siguiente. Fuimos uno de los grupos que participó más activamente en las privatizaciones. Unas se ganaron, Minsa, Dina y Almer, y otras se perdieron, TV Azteca. Aunque eso lo dijo a finales de 2022, antes de colaborar con la denominada Cuarta Transformación, que ha criticado las privatizaciones durante el periodo del neoliberalismo, encabezado por Salinas de Gortari. Sobre la licitación de Imevisión, ahora TV Azteca, Altagracia compartió que como la perdieron frente al Grupo Salinas, el gobierno les ofreció un par de empresas más para comprar. Decidieron adquirir Almer, una empresa
de almacenamiento. Raimundo Gómez Flores también logró conseguir recursos y socios para participar nada menos que en la licitación por TV Azteca en 1993, pero allí sí perdió, porque bueno, el gobierno decidió se decidió por la oferta presentada por Ricardo Salinas Pliego y sus socios, pero entonces todavía se llevaron algo más, compraron Almacenes Nacionales de Depósito, otra compañía paraestatal que se dedicaba a almacenar productos agropecuarios y que después van a convertir en otra de las empresas exitosas de su grupo. Pero no todo en su buena relación tanto con Salinas de Gortari como Zedillo por parte de los Gómez fue conveniente. El error de diciembre terminó con los proyectos de expansión internacional de DINA, la empresa de transportes. Los Gómez Flores apenas se están reponiendo de tantos golpes. Para su fortuna, Minsa resultó ser todo lo buen negocio que esperaban. Y es el changarro que los está sacando de la barranca. Se leía entonces en un artículo de Expansión hace un par de años. Esta misma revista que hoy está rankeando a Altagracia Gómez como una de las mujeres más poderosas en los negocios de México. Vamos al siguiente close-up, confidente de Sheinbaum. Para intentar mitigar los altos precios de la canasta básica derivado de la invasión de Rusia en Ucrania y también la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en octubre del año 2022 un acuerdo contra la inflación y la carestía denominado PASIC. Este acuerdo fue firmado con empresarios, entre ellos Altagracia Gómez, presidenta de Minsa, la única mujer presente que aplaudió además en primera fila en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Incluso se tomaron una foto. En conversación con el podcast financiero Cracks a finales del 2022, dijo lo siguiente: Minsa tiene relevancia no solo económica, tiene relevancia social y política. Este tema que se hizo del PASIC no es la primera vez que se hace. Lo hicimos con Calderón cuando compró harina y lo hemos hecho con casi todos los presidentes cuando hay un tema específico del precio de la tortilla, porque es de las pocas cosas que no son controversiales en México. El 92% de las personas come tortillas, le gustan las tortillas, y el 58% de los más pobres es su dieta básica porque es la caloría más barata. Sin embargo, a diferencia de con Calderón, este PASIC en particular le abrió la puerta de ganarse la confianza de la entonces precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Cuando ella era jefa de gobierno, la empresa DINA, cuando aún no la presidía el hermano Arargo Gómez, colaboró en proyectos de electromovilidad para el transporte público de la ciudad. En el podcast Sheinbaum, durante la campaña, hablaron precisamente de la electromovilidad. Dentro de los diálogos de alto nivel que tuvimos con Estados Unidos y Canadá, dijimos hay 5 industrias que tenemos que detonar entre los 3. Y una de ellas es semiconductores, la otra es electrónica, la otra es electromovilidad, en el que usted en la Ciudad de México pues tiene pues ya 5 años de mucha experiencia de cómo liderar una transición hacia la electromovilidad, digamos que sea desde luego ordenada, pero que también sea visible desde el día 1, ¿no? Y en eso creo que seguiremos siendo líderes, yo creo que en el mundo. Pero además yo siempre he dicho, no necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, sino ¿a poco los mexicanas no somos capaces de crear nuestro propio auto eléctrico y producirlo? Eso no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad, cuando además en nuestras ciudades se requieren autos compactos, autos chiquitos, accesibles, que además con el tráfico que hay en las ciudades o tránsito que hay en las ciudades, pues no necesariamente requieres, aunque bueno, quien quiera comprarlo evidentemente, un Tesla, sino que a lo mejor es un auto más pequeño. Y con estos centros de desarrollo, pues evidentemente pensando en el futuro, los 6 años, pero en el futuro, pues evidentemente un centro de innovación nos puede generar eso. Años antes de ese podcast, particularmente a finales de 2022, ambas iban viajando en auto rumbo a un evento de Guadalajara. Ahí la doctora le preguntó a la presidenta de Minsa qué se podía hacer para frenar el aumento del precio de la tortilla ante el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y el encarecimiento de las importaciones de fertilizantes. Se intercambiaron números de contacto y se volvieron a ver en otras reuniones empresariales. Para Sheinbaum, Altagracia Gómez es una gran empresaria mexicana que es muy joven, muy inteligente y hace menos de 2 años que la conocí, esto lo dijo en febrero del 24. En diciembre de 2023,
la anunció como la coordinadora de desarrollo regional en los diálogos por la transformación, resaltando con un abrigo rojo en vísperas de invierno. Ese día, Altagracia entró al ojo público. Por la otra, también hay que reconocer que el perfil de ella, pues es un perfil de alguien que ha estudiado a nivel licenciatura y a nivel posgrado, ¿sí? Y esto pues la hace que tenga un conocimiento del sector y además otro tercer factor es que ella ya tiene experiencia, ¿sí? En lo que es el manejo de empresas, particularmente Grupo Minsa. Entonces, pues esta combinación de conocimientos, tradición familiar y experiencia en el manejo empresarial, pues le hizo que fuera bien vista su nombramiento. Justamente porque su trayectoria más bien se asocia a lo que es el Grupo Minsa, a los conglomerados, se asocia más como alguien que viene de Ciudad de México más que de Jalisco, ¿no? Aunque realmente su familia es de por acá. Uno de sus principales encargos como enlace entre el sector empresarial y el gobierno federal es cómo aprovechar la relocalización de inversiones para que generen bienestar social, como acceso a la vivienda, educación, salud y buen salario, sin dejar de lado la crisis hídrica. Una de las principales vías, ha dicho, es el corredor transísmico del puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, los polos de desarrollo y los trenes de carga. En una participación en un consejo sobre el nearshoring en Aguascalientes, destacó esto. ¿Qué tipo de nearshoring queremos y para qué lo queremos? Y en el marco de esto, pues tenemos algunas consideraciones. En primeras, entender que como país no tenemos una política industrial ni cohesiva ni de largo plazo que pretenda a través de una visión de país utilizar la economía o la política industrial como transformativa dentro de una sociedad. Y esa es una enorme oportunidad que se tiene y que más a la luz del nearshoring con digamos, entrada de nuevos capitales y reinversión de capitales que ya están aquí, hay el poder de transformar esto para generar lo que ella considera, y así lo tiene como lema de campaña, prosperidad compartida. Que el crecimiento económico, que el desarrollo económico derive en mejores derechos económicos, sociales y culturales para todos. Eso es lo que se entiende por prosperidad compartida. El segundo principio del que partimos es el tema de economía mixta, que también ya está incorporado constitucionalmente, pero vaya, por algunos años se olvidó. El Estado debe de ser quien planea el desarrollo económico nacional, pero también quien lo conduce, quien lo coordina, quien regula y quien fomenta los sectores prioritarios. Como la escuchamos, ya domina el discurso de Morena y la Cuarta Transformación, como en su momento su padre, priista, Raimundo Gómez, se desenvolvía muy bien en el neoliberalismo salinista. En junio de 2022, su padre declaró en una entrevista al diario El Universal: en el discurso, sí, el gobierno de AMLO se ha distanciado del neoliberalismo. En la práctica, los veo totalmente de derecha. La izquierda no se las veo por ninguna parte. Y se puede decir que ahora el empresariado, hay una facción, bueno, un grupo de ellos que han preferido apoyar al gobierno de Morena para que les vaya bien a sus negocios, y otros que guardan una distancia más grande. Hay que decir que de nuevo aquí podemos citar lo que dice Raimundo Gómez Flores. Gómez Flores fue priista, incluso entre el año 2000 y el 2003 fue senador, y hace un par de años, en junio de 2022, le concedió una entrevista al Universal donde dijo algunas cosas interesantes. Entre ellas, que él no le veía nada de izquierda al gobierno de Morena, que a él le parecía más bien que estaban a la derecha. E incluso, bueno, dijo que el más capaz de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena era Marcelo Ebrard, pero también habló bien de Ricardo Monreal y de Claudia Sheinbaum. Finalmente, Sheinbaum fue la que quedó, y pues ahora podemos decir que con respecto a la nueva administración, ningún grupo empresarial hasta el momento ha quedado tan bien colocado como el grupo, como promotor empresarial de Occidente. Después de todo, es tiempo de mujeres. Gracias por habernos acompañado a este close-up de la empresaria Altagracia Gómez. Gracias por sus comentarios, likes, dislikes, superchats, y nosotros nos vemos como siempre en la siguiente emisión.